Muchos saludos a todos, bienvenidos a este episodio donde vamos a analizar el polémico caso de los vouchers educativos. Remontémonos un poquito en la historia. Tenemos primero a Milton Friedman, destacadísimo economista, que propone y lleva al mercado a niveles ideológicos, pensando que el mercado va a solucionar todos los problemas de la vida humana. Posteriormente, entonces, a la propuesta de Milton Friedman de elaborar los vouchers educativos, que consiste simple y llanamente que en vez de que el dinero pase de un Ministerio de Economía a un Ministerio de Educación y de ahí se le pague a los docentes de las escuelas públicas, el dinero se les entregue directamente a los padres de familia y sean los padres de familia los que elijan si van a matricular a sus hijos en una escuela pública y en una privada. Todos ya sabemos qué cosa pasaría. Inmediatamente los padres de familia empezarían a retirar de manera masiva a sus hijos de las escuelas privadas, lo cual generaría, por supuesto, un hecatombe. Luego viene otro economista, Javier Milei, actualmente presidente de Argentina, que también enamorado del mercado lo lleva a niveles ideológicos y toma la idea descabellada de Milton Friedman de darle el dinero a los padres de familia pensando que eso va a solucionar los inmensos problemas que tiene un sistema educativo incluso subdesarrollado como el argentino. Posteriormente, en el caso del Perú, el congresista Cavero toma la idea y lo plantea como una iniciativa, ¿no?, para que en el Perú se instaure también este sistema de vouchers sin hacer su trabajo debidamente, porque él, al ser legislador, debió de respetar mínimamente su cerebro y por lo tanto hacer un trabajo reuniendo como mínimo la evidencia mundial mínima que pudiera respaldar o descartar la propuesta de los vouchers. Y luego finalmente en el caso del Perú también nuestro estimado periodista Acuña toma la idea y le parece obviamente una idea positiva para implementar en el sistema educativo peruano. Bueno, yo no culpo a Friedman, a Milei y no culpo a Acuña porque de educación ellos no saben absolutamente nada. Los dos primeros caballeros son economistas, Acuña es periodista, no tienen por qué saber ni dominar el campo educativo y es lógico que cometan un sesgo llevando determinadas medidas económicas a un campo que donde no necesariamente estas medidas solucionarían los problemas del sistema educativo. Pero en el caso de Cavero sí, porque este muchachito que salió elegido como congresista está siendo pagado por todos los peruanos, recibiendo un sueldo aproximadamente de 20.000 soles para hacer propuestas legislativas tan carentes de evidencia y perjudiciales para un sistema educativo que vamos nosotros a analizar a fondo en este episodio. Así que aquí les he traído la evidencia para que ustedes puedan observar, tomada de McEvan, ¿sí? Que es uno de los economistas muy citados por el BID, sobre todo en su curso de políticas educativas efectivas. Y aquí se hace un resumen muy interesante de las principales variables independientes que se han tomado en los diferentes experimentos que se han realizado en la región hispanoamericana. Tienes experimentos que se han realizado tanto en Chile, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Colombia, entre muchísimos otros países. Y aquí puedes ver en el caso de Chile que ya se entregaron vales escolares y se hizo un experimento en el año 2006. En el caso de Colombia también en el 2002 ya se entregaron vales escolares. Este es un equivalente a los vouchers. Y los estudios que se han realizado son ensayos controlados aleatorios, se han realizado diseños de regresión continua y también se han realizado diseños cuasi experimentales longitudinales, es decir, de por lo menos mediano y largo plazo. Entonces, como puedes observar, en América Hispana se vienen realizando una serie de experimentos para ver qué cosa es lo que funciona en educación, ¿no? Si es que van a funcionar, por ejemplo, la comida gratuita, la transferencia de dinero en efectivo, si va a funcionar, por ejemplo, la información proporcionada a los estudiantes, si va a funcionar entregarles uniformes, disminuir las tasas de usuarios, darles uniformes, entre otros. Son diferentes alternativas, dentro de las cuales los vales escolares o voucher y la entrega de efectivo no han funcionado como medidas efectivas para mejorar la calidad educativa. Todos estos experimentos han tenido
resultados diversos, unos más efectivos con otros, pero en general, en el caso de los vouchers o los vales económicos que se le entregan a los padres de familia, no ha solucionado el problema de la crisis de la calidad o la baja calidad de los sistemas educativos en donde se han implementado estas políticas o experimentos. Problemas que el sistema de voucher no puede solucionar. Es imposible que el mercado me va a solucionar a mí estos 13 problemas que voy a mencionar. Y me voy a quedar en 13, pero son más de 50. Primero, el sistema de voucher no desarrolla la cadena de valor del sistema educativo. O sea, no mejora las megatendencias, no mejora el currículum, no mejora la formación docente, no mejora la investigación, la innovación, los medios, los materiales, la medición, la evaluación, la gestión, la acreditación, la certificación de la calidad. No realiza un reforzamiento de la cadena de valor. En segundo lugar, no soluciona la pésima formación docente en el país. Entonces, la propuesta de Cabero es muy sencilla. Entonces, que los padres de familia retiren a sus hijos de los colegios públicos, los pasen a un privado, en donde en el privado lo va a seguir atendiendo el mismo profesor que egresó de las mismas universidades del Perú, o de donde piensan importar profesores que sean perfectos. 3. No soluciona el pésimo currículum. El currículum en el caso del Perú tiene defectos gravísimos. Nosotros hasta el día de hoy, en toda la historia republicana, a pesar de contar con ingentes recursos económicos, no hemos sido capaces, no ha habido una sola administración capaz de poder producir un currículo que esté mínimamente a la altura de las necesidades de la población peruana. 4. No soluciona la pésima didáctica. En el Perú tenemos una tremenda crisis porque los docentes no están usando los métodos apropiados, ni las técnicas, ni las estrategias. La didáctica sigue girando alrededor del contenido. Y ese problema no lo solucionan los vouchers. 5. No se soluciona la pésima evaluación. En el caso del Perú, la evaluación sigue siendo completamente escrita, cuando debería ser completamente clínica. Y ese problema no lo solucionan los vouchers. 6. Los vouchers no solucionan la pauperización de la carrera magisterial. La carrera magisterial sigue siendo afectada permanentemente por diferentes administraciones que de forma regular lo que hacen es disminuir las características, los estándares de excelencia que la carrera magisterial debería de tener. Entonces, para empezar, debería de tener un puntaje para poder ser docente o estudiar la carrera de educación. Debería de sacarse un puntaje superior a los exámenes de medicina en cualquier universidad, para poner un ejemplo. Y ese problema de la pauperización no lo solucionan los vouchers. 7. Los vouchers no solucionan la inmensa burocracia existente. El Ministerio de Educación es un elefante que no funciona y en donde definitivamente los diferentes funcionarios no resuelven los problemas más elementales, no producen un currículum plagado de errores, la rúbrica de evaluación plagada de errores, las normas de buen desempeño docente plagado de errores, las guías de programación curricular plagadas de errores, y eso no lo va a solucionar un sistema de voucher. 8. No solucionan los diferentes medios, materiales y entornos. En el caso del Perú se evidenció perfectamente que antes de la pandemia no se pudo montar el sistema educativo básico de manera remota o en línea. Si no fuera por las excelentes cualidades de plasticidad que tienen los docentes en el Perú, el sistema educativo estatal se caía. Y eso no lo va a solucionar un sistema de voucher. 9. Los vouchers no solucionan la inexistente investigación educativa. En el Perú no se hace investigación educacional. Sin investigación no tenemos conocimiento, no tenemos data de primera mano y por ende no podemos tomar mejores decisiones. No lo solucionan los vouchers. 10. Los vouchers no solucionan la inexistente innovación educativa. La educación en el Perú es excesivamente tradicional, enciclopédica y academicista. Tenemos un sistema educativo que está dirigido a una sociedad preindustrial o quizá industrial, pero que definitivamente no tiene ninguna relación con las necesidades de la población y la ciudadanía para enfrentar y aprovechar las oportunidades en una economía del conocimiento. 11. Los vouchers no solucionan la deficiente gestión, certificación ni acreditación de la calidad. No pueden solucionarlo. 12. No solucionan la corrupción de las pseudoconsultorías, que son pérdidas millonarias para el país en el Ministerio de Educación. Y 13. La mejora de la educación es correlacionada a la mejora económica. No se anden haciendo ilusiones, señores economistas.
usted no va a usar un sistema de voucher y con un sistema de voucher usted no va a eliminar la pobreza. Usted tendría que eliminar la pobreza para poder eliminar las desigualdades educativas. Continuamos. Por ejemplo, la investigación que yo hice, titulada Análisis del Currículum de Educación Básica, yo descubro más de 10 o 15 errores garrafales dentro del currículum. Y entonces la pregunta sería para los señores economistas, ¿el sistema de voucher va a mejorar el currículum en un país? Continuamos. Veamos el caso de Finlandia, ¿no? Porque se habla del sistema de voucher como si fuera la panacea, como si fuera la receta mágica y la única solución. Bueno, Finlandia demuestra que el sistema de voucher no es la única solución, que hay otras soluciones. Por ejemplo, los finlandeses tomaron una decisión en 1970 y simple y llanamente tomaron la mejor decisión que pudieron haber tomado al día de hoy. Y la mejor decisión que pudo haber tomado un país. ¿Cuál fue esa decisión? Muy sencillo, señores, vamos a reforzar la educación pública y la vamos a colocar gratis. Bueno, ya sabemos que ningún derecho es gratis, pero va a ser subvencionada por el presupuesto público de los impuestos de los ciudadanos. Y aunque no le guste al señor Milei, estos fueron los resultados. Primero, fortalecieron la educación pública en 1970 y esto generó que el mejor colegio en cualquier región de Finlandia es un colegio público. 3. Toda escuela pública en Finlandia es de primera. Instalaciones, inmobiliario, utensilios, aulas, tecnología, climatización, etcétera, etcétera. 4. Solo tienen un 2% de escuelas privadas. Y crear una escuela privada, en el caso de Finlandia, es bastante regulado y es sumamente difícil. Obviamente los economistas libertarios dirían, bueno, pero esa es una restricción de la libertad. No, es que en el caso de Finlandia no necesitan escuelas privadas. ¿Por qué? Muy sencillo, señores economistas libertarios, porque la educación pública ya satisface la necesidad plenamente con altísimos estándares de excelencia. Sencillo, así de simple. 5. Es muy difícil abrir una escuela privada. 6. Está prohibido el ánimo de lucro en la educación básica. No se permite. ¿Ya? 7. La educación privada no está prohibida, sino que la enseñanza básica con ánimo de lucro sí. Y a partir de esa ley, la reforma en educación básica igualó drásticamente a la sociedad finlandesa. Por supuesto, porque hay otros economistas que saben perfectamente que mientras más inviertes en una educación para todos, lo que vas a hacer es disminuir las otras desigualdades. Sencillo. Bueno, que no te gusta que se tome el dinero de los ciudadanos, es decir, del dinero de otros para invertirlo, para gastarlo en la niñez. Bueno, lo siento mucho, pero esa es una de las principales inversiones. Y eso que ni siquiera estoy mencionando, la ecuación de Heckman. Continuamos. Incurren entonces estos caballeros en una gran contradicción de la que todavía no se han dado cuenta. Si nosotros vamos a agarrar el dinero entonces de los ciudadanos y en vez de invertirlo en escuelas públicas, lo que vamos a hacer es darle el dinero a los padres de familia. ¿A dónde van a ir los padres de familia? A la educación privada. ¿La educación privada a quién le pertenece? A sus respectivos dueños y propietarios. Entonces pregunta, ¿por qué se tendría que usar el dinero de mi bolsillo para financiar las escuelas privadas? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué tendrías que usar el dinero de los ciudadanos para beneficiar las empresas privadas de personas jurídicas o naturales? Entonces esa es una buena pregunta, ¿no? Incurren en una gran contradicción que todavía nadie se las ha formulado, porque lamentablemente en el público en el que normalmente exponen no existen las condiciones y las competencias para poder apreciar este tipo de detalles. Los ciudadanos de un país no tienen por qué beneficiar a ninguna empresa privada. Y vuelvo a repetir, igual de la misma manera en como por ejemplo Milei y Friedman dicen, bueno, nosotros no tenemos por qué tomar el dinero público para financiar ninguna empresa. Por ejemplo, Milei se lo dice mucho a los medios de comunicación. Dice, no, yo no voy a financiar la pauta de medios de comunicación. Ustedes son una empresa privada y por lo tanto ustedes tienen que solucionar sus problemas con competitividad, con productividad, con mercadeo, etcétera, etcétera. Perfecto. Y entonces la pregunta es, Milei, si tú tienes esa posición con respecto a los medios de comunicación, ¿por qué cambias de posición con respecto al presupuesto público de educación? Es decir,
Si los ciudadanos no tienen por qué financiar las empresas privadas de los medios de comunicación, ¿por qué sí tendrían que financiar las empresas privadas en el sector educación? Gran contradicción, ¿no? Bueno, resulta que en el Perú se tomó la evaluación nacional de logros de aprendizaje de estudiantes por la unidad de medición de la calidad y los resultados del 23 acaban de ser publicados. Como siempre en los medios de comunicación, las noticias toman a la educación el sector estratégico más importante del país como una mera noticia y le dedican 5 minutos. Bueno, miren los resultados que se ha encontrado en esta interesante investigación, en esta medición de la calidad de los aprendizajes en función de su resultado o los niveles de logro. Observen aquí. Vámonos a segundo grado, vamos a comparar segundo grado y cuarto grado en lectura y matemática. Tenemos que, en cuanto a la gestión, el colegio público, los colegios públicos y privados, los estudiantes de mayor rendimiento, en el público en lectura, en segundo grado en lectura, están alcanzando 32,9%. Y en el caso de los privados, 45,1%. ¿Cuál es la diferencia? 12,2%. Quiere decir que la única diferencia entre un segundo grado, en una habilidad como la lectura, la diferencia entre un colegio público y privado es de 12%. Y en matemática es sorprendente. Los del colegio privado están aprendiendo casi igual que los niños del colegio público al segundo grado. La diferencia es de 1,5 entre los colegios públicos y los colegios privados. Este es un durísimo golpe a la postura ideológica de los vouchers, porque si los niños están aprendiendo casi igual en una escuela pública como en una escuela privada, entonces ¿para qué yo cerraría las escuelas públicas y beneficiaría a las escuelas privadas? Entonces ¿yo para qué voy a sacar a mi hijo de una escuela pública en donde estoy siendo subvencionado para empezar a pagar una escuela privada en donde va a aprender exactamente casi lo mismo? Continuamos y nos vamos ahora al cuarto grado. La lectura, la diferencia de lectura entre un colegio público y los niños de un colegio privado aumentó, como ya vieron, en segundo grado de 12,2, aumentó 2 años después a 13,6. La diferencia aumentó en 13,6. Y en matemática, la diferencia es apenas de 2,6 después de 4 años. Quiere decir que los niños en las escuelas públicas y en escuelas privadas están aprendiendo casi al mismo ritmo. Y las diferencias entre una escuela pública y una escuela privada en el Perú no son significativas de acuerdo a los resultados oficiales del máximo ente de medición de la calidad del Ministerio de Educación del Perú. Otro dato muy importante que quiero comunicarles y contarles es el que realizaron, la investigación que realizaron Rohrer, Dedrick y Angabal en el 2015. Ellos publican un experimento sumamente interesante donde demuestran que sin necesidad de voucher, a través de un simple experimento en el área de matemática de 88 días, luego una espera de 5 días para una revisión final y luego 30 días para un test sin previo aviso, lograron identificar un crecimiento y una mejora cambiando la forma de programación curricular de las unidades, obteniendo una mejora del 16%. Es decir, que si nosotros retrocedemos, no encontramos entre segundo grado y cuarto grado una suma o un porcentaje del 16% entre una escuela privada y una escuela pública en ninguno de estos dos grados, ni en lenguaje ni en matemática. Quiere decir entonces que sin un sistema de voucher, ellos lograron mejorar en un 16% el rendimiento de los estudiantes en matemática. Obviamente, al terminar 88 días de experimento. Y 30 días después de terminado el experimento, el aprendizaje incluso se incrementó en un 32%. Quiere decir que con un diseño experimental efectivo, cambiando la forma tradicional en que están programando las unidades, las escuelas en el Perú, podemos incrementar perfectamente el rendimiento de los niños en todas las áreas sin necesidad de ningún sistema de voucher. Eso es lo que demuestra este experimento de la práctica de enseñanza de la matemática intercalada. Por otro lado, la notable doctora Brenda Fitzgerald, médico responsable del Departamento de Educación en Atlanta, hizo una exposición impresionante, ¿no? En TED Talk Atlanta,
Y ella precisamente presenta una data durísima, imagínense, de el estado de Atlanta. Ella en esa data se demuestra que hay una diferencia considerable, una tremenda brecha entre las clases sociales dentro del estado de Atlanta, lo cual puede resumirse prácticamente a 30 millones de desigualdad en el uso de palabras entre las personas que son profesionales, por lo tanto que han leído más, tienen mayor vocabulario, las personas de la clase trabajadora que probablemente están en construcción, que no han leído, no han tenido acceso tampoco a la misma cantidad de años de instrucción y educación superior, y las personas pobres. Entonces, efectivamente, existe una correlación directa entre la cantidad y el vocabulario de las palabras que tienen las personas en función de los quintiles en los que se ubican dentro de las sociedades. Este es un dato impresionante porque tira por el suelo cualquier evidencia pretendida al sistema de voucher, porque el sistema de voucher hace pensar que es la gestión estatal la causa del problema, cuando muy por el contrario, las investigaciones más serias indican que no es la gestión pública o la gestión estatal la causa del problema del bajo rendimiento en el caso de los estudiantes. La investigación en el caso del Perú ha demostrado que en la gestión privada no están aprendiendo más. O sea, no se justifica una inversión privada para que estén aprendiendo esos márgenes de diferencia tan bajos. Y muy por el contrario, en Estados Unidos no se ocupan de la gestión público-privada como variable, sino de la data más dura, es decir, de los quintiles a los que pertenece la población. Y eso demuestra que en vez de que el principal factor o variable que afecta el rendimiento de los niños sea la gestión público-privada de las escuelas, el verdadero factor que afecta el rendimiento de los niños es la clase social en la que se encuentran sus familias y sus padres, y por lo tanto el quintil en el que se ubican. Llegando a nuestras conclusiones, podemos afirmar que no se pueden mejorar los aprendizajes en un crecimiento de la economía. Si usted quiere mejorar los aprendizajes, entonces lo que usted tiene que hacer es disminuir la pobreza. Disminuyendo la pobreza, entonces, disminuiremos rendimientos pobres en términos educativos. ¿Por qué? Porque los aprendizajes son siempre, en todo lugar y en todo momento, un resultado del nivel económico de las familias. Entonces, la data de la doctora Fitzgerald demuestra que, simple y llanamente, miren, en 36 meses prácticamente, ¿no? En 36 meses, las disparidades en vocabulario son impresionantes entre las familias, ¿sí?, que tienen padres educados con educación superior, familias de clase trabajadora que probablemente tienen una educación primaria y secundaria, y las familias que no tienen prácticamente una educación quizá secundaria. Es decir, aquí tenemos tres clases sociales completamente distintas. Un quintil probablemente 4 o 5, un quintil 3 probablemente, y aquí un quintil 2 y un quintil 1. Y la diferencia entre los niños, miren ustedes, a los 36 meses, es que los niños de las clases cuyos padres y familias pertenecen a clases que no tienen educación superior y que prácticamente no han terminado la educación básica, son en promedio de 200 palabras. Padres de familia con educación primaria y secundaria terminada, más o menos de 600 palabras de la clase trabajadora. Pero los padres ya a los 36 meses tienen niños con un vocabulario de 1200 palabras, los padres de familia que tienen una educación superior. Entonces, como puede verse, no es la gestión pública o la gestión privada, como se nos está haciendo pensar, no es la gestión pública o privada el principal determinante de las desigualdades de aprendizaje. El principal determinante de las desigualdades de aprendizaje han sido y seguirán siendo las desigualdades económicas. Cerrando, para llegar a nuestras conclusiones, podemos observar esta bellísima escuela estatal, pública, aunque les duele y no les guste a los libertarios. Yo soy libertario humanista, pertenezco a otra escuela. No llevo la economía a la ideología. Una de las características de los liberales libertarios es que llevan la economía, llevan el mercado, la supuesta libertad de mercado, que no existe y que además es un constructo de ellos, llevan
la supuesta libertad del mercado a niveles ideológicos, ¿no? Y lo adoptan como un credo. En mi caso, yo soy un liberal humanista. Y en otro episodio les explicaré las diferencias. Aquí pueden ver, miren la imagen de una bellísima escuela pública finlandesa. La decisión que tomó Finlandia fue de lo mejor. Simplemente dijeron, bueno señores, tenemos un aparato público, vamos a perfeccionarlo, vamos a invertir, vamos a mejorar la carrera magisterial, vamos a hacer de la educación una carrera, una profesión exigente, una carrera digna, una carrera muy profesional. Vamos a darles a los maestros todos los recursos, el sueldo, vamos a darles a los maestros el entrenamiento, la formación, la actualización, los mejores ambientes, los mejores utensilios, los mejores mobiliarios. Y eso que permitió que su población acceda a una educación financiada por los ciudadanos, todo el mundo termine su primaria, todo el mundo termine su secundaria y todo el mundo pueda acceder a una educación superior. ¿Cuál fue el resultado? Se disminuyeron las desigualdades, ¿sí?, en los demás campos: salud, trabajo, poder adquisitivo, calidad de vida, desarrollo humano, PIB per cápita. Entonces, lo que hicieron los finlandeses fue algo muy inteligente, que es precisamente lo que estos economistas y muchos periodistas que desconocen de la educación y estos congresistas completamente irresponsables no comprenden. Lo que han hecho los países desarrollados es reforzar su educación pública. Reforzar su educación pública. Y el caso de Finlandia lo demuestra claramente. Para mencionar un caso, hay muchísimos más. Pero en el caso de Finlandia se demuestra que reforzando la educación pública el sistema sí funciona. Y entonces lo que han hecho es darle a sus docentes, darle a los docentes todo para que ese docente tenga a nivel de su formación, su preparación, su perfil de egreso, el ejercicio de la carrera, la inversión en las escuelas, la inversión en muebles, inmuebles, ha sido tan eficiente y por supuesto han disminuido la corrupción considerablemente. Pero nosotros en el caso del Perú queremos obtener excelentes resultados teniendo a una colega como la que están viendo en la imagen, trabajando con unos niños como los que están viendo. Entonces, si yo me pongo a comparar una escuela finlandesa que ha sido tremendamente reforzada, que pertenece al sistema de educación público, que ha sido sujeto de una reingeniería del sistema de educación pública, no lo han desaparecido, no implementaron sistemas de voucher, lo que hicieron es incrementar la inversión en las oportunidades, aunque no le guste a los libertarios, sí funciona. Sí funciona. Pero en el caso de nosotros, lo que queremos es simple y llanamente darle, destruir todas las escuelas públicas que no le han costado ni a los economistas libertarios, ni tampoco a los congresistas irresponsables y a sus seguidores, los periodistas, ¿no? Porque ellos no van a pagar con su bolsillo la debacle que se va a generar, ¿no? Entonces lo que se quiere es darle simple y llanamente, miren, aquí el problema es un problema de mercado, ya, es un problema de mercado, vuelvo a repetir, no es un problema de disparidades económicas, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo se pone debajo de la alfombra el principal problema, la disparidad económica, que lo demuestra perfectamente la doctora Brenda Fitzgerald en Atlanta, ¿no? Entonces, no, señores, lo más importante no es la disparidad económica, dice Cavero, ¿no? El problema más importante es darle un sistema de voucher a los padres de familia para que ellos decidan en dónde matriculan a sus hijos. Ah, qué interesante. Y en el caso de Finlandia no necesitan sistema de voucher porque las mejores escuelas son las escuelas públicas. Por ende, con esto, queridos colegas, es mi apreciación acerca del disparate absurdo y carente de data empírica de la propuesta de Friedman, Milei, Cavero y Acuña, que está haciendo de parlante, lo cual no posee ningún tipo de data empírica de campo, ya que las principales deficiencias en cuanto al rendimiento en los aprendizajes son los millones de palabras de brecha en el vocabulario. Por ejemplo, para mencionar un dato contundente,
que se genera entre las familias ubicadas en distintos quintiles, ¿no? Familias que tienen educación superior van a desarrollar más habilidades en sus hijos podrán aprovechar mejor las escuelas y por ende podrán tener mejor rendimiento académico. Así que con esto, queridos amigos, los dejo con otros especialistas que también opinarán acerca del sistema de vouchers. Espero que hayan comprendido un poquito mejor en qué consiste este sistema, cuáles son sus inconsistencias y, por supuesto, que se haya entendido y haya quedado claro, basándonos en la data existente, que el problema real de la desigualdad en los aprendizajes es un problema netamente económico. No es un problema de gestión pública o privada solamente. Muchísimas gracias. Los dejo con algunos especialistas que opinan sobre el sistema de los vouchers. Adelante. El sistema de vouchers, que propone la asignación de fondos públicos para que los padres elijan la escuela de sus hijos, ha generado controversia en el ámbito educativo. Expertos mundiales como Diane Ravitch, reconocida historiadora de la educación, se oponen a esta política al argumentar que fragmenta el sistema educativo, promueve la segregación y no garantiza una educación equitativa para todos los estudiantes. Además, investigaciones de renombre, como las realizadas por el Economic Policy Institute, han demostrado que los vouchers no mejoran significativamente los resultados académicos. En países como Suecia y Chile, donde se implementaron sistemas de vouchers, se han evidenciado problemas significativos. En Suecia, se ha observado un deterioro en la calidad educativa y un aumento en la segregación escolar. Por otro lado, en Chile, la introducción de vouchers ha generado desigualdades, ya que las escuelas privadas han priorizado a estudiantes con mejores resultados académicos, dejando atrás a aquellos con mayores necesidades. Expertos como Martin Carnoy, profesor de la Universidad de Stanford, han señalado que los vouchers no son la solución para mejorar la educación, ya que desvían fondos públicos hacia escuelas privadas sin garantizar una mejora sustancial en la calidad educativa. Asimismo, investigaciones en Estados Unidos han revelado que los vouchers no han logrado cerrar la brecha de logros entre estudiantes de diferentes grupos socioeconómicos. En resumen, la oposición de expertos de renombre como Diane Ravitch y Martin Carnoy, junto con los ejemplos negativos de países como Suecia y Chile, evidencian que el sistema de vouchers no es la solución adecuada para mejorar la educación. Su implementación ha generado desigualdades, segregación y no ha logrado elevar los estándares educativos de manera equitativa para todos los estudiantes.